Hola a todos y todas, estamos en la clase del módulo 10. Este módulo es del eje problema número 3. Aquí les comparto pantalla. Bien, entonces estamos en el eje problema número 3. Problemáticas indígenas actuales y comunidades migrantes, y módulo 10, problemáticas indígenas, heterogeneidad sociocultural y poblaciones migrantes en Argentina. Bueno, cuando nosotros pensamos desde la antropología, inclusive también desde la historia, y vemos las investigaciones que se hicieron desde esas dos disciplinas, y pensamos en la población argentina, podemos ver que algo que caracteriza a nuestra población es la gran heterogeneidad sociocultural. Es decir, que tanto las investigaciones como estas dos disciplinas están señalando que hay algo que caracteriza a la población argentina, que es la heterogeneidad sociocultural. Sin embargo, esta heterogeneidad sociocultural fue invisibilizada a lo largo del siglo XX y desde fines del siglo XIX inclusive, y está atravesada por la desigualdad, por la discriminación y por el conflicto. Y a lo que nosotros vamos a ver en esta clase es que esa invisibilización va a cambiar a través del tiempo. Tenemos que partir, ustedes esto lo deben haber visto en alguna de las materias, en alguna bibliografía, o tal vez ya lo saben porque lo vieron en otra, lo tienen como conocimiento de otras instancias, de otros ámbitos, que el proyecto de Estado-Nación moderno que se desarrolla a fines del siglo XIX, cuando se comienza a conformar la nación argentina, va a articular ideas, significaciones sobre la argentinidad, sobre la identidad argentina. Y en estas ideas, en estas significaciones, se va a pensar la población argentina como una población homogénea y que va a tener como carácter predominante una población blanca y europea. Es decir, que otras poblaciones van a ser excluidas de este imaginario hegemónico que se va conformando sobre las características de la identidad nacional, sobre las características de la argentinidad. Otras poblaciones diferentes en sus manifestaciones socioculturales y en sus rasgos físicos van a estar excluidas, ocultadas, negadas, invisibilizadas e incluso van a ser estigmatizadas. A lo largo del siglo XX vamos a ver entonces que se niega, se oculta y se estigmatiza poblaciones y grupos de ascendencia indígena, afro y de inmigrantes sudamericanos en este imaginario hegemónico que se conforma de la identidad argentina, de la identidad nacional, como una población homogénea y eminentemente blanca y europea. No se incorporan las heterogeneidades y se invisibilizan estos grupos sociales y sus características culturales. ¿Y esto cómo tiene que ver, ¿no? Lo de la población blanca y europea? Ustedes saben que a fines del siglo XIX, cuando se comienza a conformar el Estado-Nación argentino,
dentro de las políticas que se definen, se desarrollan y se implementan desde entonces y por lo menos hasta 1930, es el fomento a la inmigración europea, ¿sí? O sea, que se fomenta y se recibe de forma masiva inmigración europea, porque dentro de las ideas de este proyecto de Estado-Nación y del pensamiento que se desarrolla a fines del siglo XIX, es de crear la estructura económica, social y cultural de un país civilizado. Recuerden que cuando nosotros veíamos lo de civilización, salvajismo, barbarie, por allá, el pensamiento del siglo XIX de la teoría antropológica, hay una cuestión que es común a la época del siglo XIX, fines del siglo XIX, y que forma parte como de ideas generalizadas por entonces en Europa de la existencia de sociedades civilizadas y sociedades que son menos civilizadas, bárbaras. Y en esta idea del Estado-Nación, del proyecto Estado-Nación argentino de fines del siglo XIX, también el ideal de civilización tenía que ver con el progreso, con las ideas del progreso compartidas de la época y con la idea de un crecimiento y desarrollo del sistema capitalista. Entonces, el objetivo del fomento y de la recepción de forma masiva de inmigración europea tenía que ver, primero, con contar con fuerza de trabajo que se consideraba superior a la fuerza de trabajo local y segundo, con el objetivo de mejorar la raza. ¿Sí? ¿Qué era esto? Blanquear. Sí, racista, ¿sí? Era un objetivo racista total. Pensemos que cuando hablábamos en el módulo 8 del racismo, yo les contaba que el racismo se desarrolla en el siglo XIX y que tiene que ver con esta idea de una jerarquía de razas, que hay una raza superior, la raza blanca, y que tiene que ver con una relación entre rasgos físicos, color de piel, con inteligencia, capacidades como la inteligencia y las potencialidades socioculturales, ¿no? Entonces, hay ahí esta idea racista en consonancia con la época, en consonancia con las ideas de la época, que la raza blanca es la mejor y es la que contribuiría a desarrollar la estructura de un país civilizado. También con el tiempo se va desarrollando en Argentina el relato del crisol de razas, que la Argentina es un crisol de razas, ¿sí? ¿Y esto por qué? Y esto en función exclusivamente de esta población inmigrante de Europa, no inmigrante de otros lugares, población inmigrante de Europa que son de distintas nacionalidades, italiana, española, francesa, polaca, entre otras. Y entonces el crisol de razas estaría refiriendo a esa presencia en Argentina de tantos inmigrantes de nacionalidades distintas de Europa. No se refiere y no incluye para nada a inmigrantes de países limítrofes del continente, inmigrantes de la región, tampoco a esos inmigrantes que son considerados poco deseados, ¿no? Que no son los europeos, como los asiáticos. Y tampoco incluye ese relato nacional de que somos un crisol de razas, tampoco incluye a la población indígena. Entonces, ese imaginario hegemónico que se va a conformar y que va a permanecer al día de hoy sobre la identidad argentina, niega la heterogeneidad de la población,
niega la heterogeneidad de las manifestaciones socioculturales, niega, las oculta, las invisibiliza y las estigmatiza, niega la heterogeneidad de las identificaciones étnicas y también la heterogeneidad de las situaciones regionales y provinciales. En las provincias, esta inmigración europea se va a hacer más presente en unas que en otras y también a nivel de las regiones, ¿no? Entonces, eso junto con una estructura económica diferente, junto con características singulares en cuanto a lo cultural que se van desarrollando, va a hacerlas también ser vistas dentro de una idea de diferencias eh, que no serían compatibles con la identidad argentina, esa esta que está presente de estas ideas que les estoy hablando, de este imaginario hegemónico, ¿no? Entonces, en ese sentido, la argentinidad se va a asociar con Buenos Aires y el centro litoral. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos, eso lo van a ver en el texto, porque el ejemplo está en el texto, si nosotros pensamos en Formosa, la población de Formosa y sus características socioculturales van a ser vistas como demasiado paraguayas y no verdaderamente nacional, ¿no? O sea, desconfiando del carácter de la identidad nacional. Lo mismo si pensamos con Salta, demasiado indígena, o si pensamos con Misiones, ¿no? O sea, van a ser vistas como tan distintas y donde no estaría lo verdaderamente argentino. Junto con este proyecto de Estado-Nación que se desarrolla a fines del siglo XIX y que, entre otras cosas, produce este fomento de la inmigración masiva europea para crear esta estructura de país civilizado, también a fines del siglo XIX se desarrolla una institucionalidad estatal, políticas estatales de intervención estatal en las provincias para argentinizar en las provincias y en los territorios nacionales. Acuérdense que por ese momento hay algunas provincias que no eran provincias, que eran solo territorios nacionales, que después se van a provincializar, como Chaco, Formosa, Misiones, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, bueno. Entonces, vamos a ver Neuquén, sí, también Neuquén, ahí estoy dudando. Bueno, a fines del siglo XIX se va a desarrollar esta institucionalidad para argentinizar, o sea, instituciones del Estado Nacional dentro de políticas estatales que se van a implementar en todo el país con la idea de generar esta identidad única, de homogeneizar, argentinizar, ¿no? Producir esta identidad argentina, disolver pertenencias étnicas y diversidades culturales, ¿sí? Entonces, entre esas instituciones, el servicio militar y la escuela pública, ¿no? Indudablemente la escuela pública, recuerden que yo les decía en el módulo pasado del papel de la escuela pública, prohibiendo otras lenguas, la enseñanza de otras lenguas y enseñando solo en el español, además de toda esta implementación de símbolos, rituales y contenidos específicos sobre el ser argentino, que va a ser muy importante a lo largo de, por lo menos la primera mitad del siglo XX. Bien, entonces, tanto esa institucionalidad, estas políticas estatales, como este fomento de la inmigración europea y este imaginario que se va conformando, se va a producir la erosión cultural e identitaria y se van a imponer formas dominantes de la argentinidad y además hay ahí una característica que esto es parte de las relaciones de desigualdad y vamos a ver por qué este es un punto muy importante y es un punto sobre el que tenemos que detenernos porque va a caracterizar de cómo se piensa y se expresa la diversidad cultural en Argentina.
Nosotros vamos a ver, esto lo desarrolla muy bien el texto que ustedes tienen, los textos tienen la introducción, capítulo 1 perdón, introducción, capítulo 2 y capítulo 3, de parte de la lectura obligatoria del texto de Alejandro Grimson y Gabriela Karasik sobre heterogeneidad sociocultural en Argentina. Ahí nosotros tenemos, por una parte, este racismo, ¿no? Este racismo que se hace que aparece muy claramente, la idea de blanquear la población, la inmigración europea para blanquear la población, eh, y que alimenta este imaginario de la nación argentina como una población homogénea europea y blanca, que ahí yo no les dije, pero que ustedes seguramente lo leyeron o lo van a leer, no es solo una política de Argentina en la época, ¿no? Hay muchos países latinoamericanos que también desarrollan este fomento a la inmigración y la inmigración europea y en función también de este objetivo de blanquear la población, ¿no? O sea, este racismo estaba generalizado y todas las esperanzas puestas en la población europea inmigrante. Entonces, el racismo para recordar lo que vimos en el módulo 8 es es el desprecio, el racismo es el desprecio por quienes tienen rasgos físicos diferentes al de la raza considerada superior, la blanca. Nosotros vimos en el módulo 8 que los estudios científicos de mitad del siglo XX en adelante demuestran que no existen razas, que somos todos la misma especie, que no es posible científicamente y poder definir la existencia y validar la existencia de una raza blanca, una raza amarilla, que son, o sea, son ideas que se mantienen en en el nivel de ideas y en el nivel de prejuicios. Entonces, bueno, el racismo es eso, ese desprecio porque quienes tienen rasgos físicos diferentes al de la raza considerada superior, que es la de piel blanca, ¿sí? Que ya sabemos que no existe como raza, pero bueno, esa es la idea. En tanto que el clasismo es un desprecio hacia quienes tienen peores condiciones económicas, ¿sí? Considera inferiores a aquellos que reciben menos ingresos o tienen menos educación. Nosotros tenemos en Argentina que estos dos se intersectan, o se articulan, el clasismo con el racismo, ¿no? En esta idea de que veíamos hace rato. El negro es considerado pobre, pero el pobre también es considerado negro, ¿sí? Ahí vemos clasismo y racismo, las dos cosas aparecen juntas. Entonces, esa sería una particularidad del racismo en Argentina, esta intersección entre diferencia sociocultural y desigualdad. Ustedes van a ver los textos que tienen para leer y también en el video de Alejandro Grimson, que si hay algo que también nos caracteriza es que nosotros pensamos que no somos racistas en Argentina, ¿sí? Que el racismo es de Brasil, el racismo es de Estados Unidos con los negros, pero nosotros no somos racistas. Nosotros no tenemos el negro africano de Brasil, ¿sí? O el negro de Estados Unidos. Nosotros decimos negro al que tiene ascendencia indígena, también puede tener ascendencia afro, puede ser ascendencia de países sudamericanos, y también tener características socioculturales diferentes, ¿no? O sea, decimos negro hablando de esta alteridad indeseada, ¿sí? Ya vamos a ver que negro también decimos eh, a los habitantes de una villa o a los dirigentes sociales que llamamos piqueteros, ¿sí? Eso también los consideramos negros. Pero por eso es este racismo que articula diferencia sociocultural con desigualdad. Entonces, por eso al negro también es el pobre, y decimos que se considera negro al pobre y pobre al negro, ¿no? O sea, eso es como muy característico de Argentina y que nosotros negamos
que eso efectivamente es así, pero tenemos que reflexionar en estas formas de entender en este racismo que lo tenemos muy incorporado y naturalizado y que intersecta y articula diferencia sociocultural con desigualdad. ¿Sí? Esta desigualdad que tiene que ver con ingresos socioeconómicos, pero que también tiene que ver con poder, poder de hacer oír la propia voz, poder de hacer valer la propia voluntad. ¿Sí? Eso, cuando decimos desigualdad, estamos hablando también en ese sentido, ¿no? Y diferencia sociocultural, bueno, son las diferencias étnicas. Entonces, nosotros tenemos un racismo contra los indígenas, contra los inmigrantes de países limítrofes, especialmente, fundamentalmente, la comunidad boliviana, eso fue muy fuerte en los 90, ustedes lo vieron en el texto de Alejandro Grimson del módulo pasado, y también en el video cuando él habla de la xenofobia, muy fuerte hacia la comunidad boliviana, hacia los inmigrantes de tez oscura, ¿sí? Esos inmigrantes de tez oscuras que migran desde el interior de la Argentina a las grandes ciudades. También racismo contra los afrodescendientes y también contra los inmigrantes asiáticos y otros grupos, como les decía recién, los habitantes de las villas, los pobres, los piqueteros. Ahí Grimson también va a hacer referencia a, a la gente de los sindicatos o a gente, o a los propios peronistas, ¿no? Los peronistas que son, los negros, los peronistas. Bueno, tenemos así como mucho de este racismo hacia determinados grupos en el país. Y también hay otros pensamientos que articulan estas ideas de inferior, considerado, ¿no? De esta alteridad, este otro interno, considerado inferior, considerado también atrasado, que con esto con el centralismo. El centralismo significa pensar el país dividido en dos. Por una parte la capital y por otra parte el interior, ¿no? La metrópoli, las provincias y en una división donde a la capital, a la metrópoli, le corresponde la civilización y el interior de las provincias la barbarie, ¿no? Entonces esto de que las provincias son atrasadas, son anacrónicas, es donde está el otro interno, es donde están estas poblaciones de dudosa raigambre argentina, donde no sé dónde estaría lo no argentino. ¿Sí? Ese sería el centralismo. Para los autores, para Gabriela Karasik y Alejandro Grimson, estas son formas de etnocentrismo, tanto el racismo, el clasismo, el centralismo, y van a hablar también de otra desigualdad, que es la desigualdad de género, que yo prefería aquí no incluirla porque ustedes la ven en otras materias con seguridad. Bien, ahora vamos a pasar a las problemáticas indígenas y qué sucedió específicamente con las poblaciones indígenas, que esto yo creo que también lo pueden haber visto en alguna materia, por lo menos al pasar, sobre la historia del país. Con la conformación del Estado Nacional, por allá de nuevo, de fines del siglo XIX, nosotros vamos a tener que se produce la llamada conquista del desierto, ¿sí? Desierto que no era tal porque se trataba de territorios totalmente poblados con poblaciones indígenas. La conquista del desierto lo que buscaba era expandir la frontera interna y apropiarse de los territorios indígenas. Entonces se produce una guerra militar donde se da esta apropiación de los territorios indígenas y se da el exterminio y el sometimiento de estas sociedades, ¿no? El caso de los Selknam de Santa Cruz, por ejemplo, perdón, de Tierra del Fuego, es muy evidente, una población totalmente exterminada. Y así con otros tantos grupos. Y el sometimiento de estas sociedades de los sobrevivientes, de las poblaciones que quedaron durante el siglo XX. Y nosotros vamos a tener entonces, tanto los historiadores como antropólogas van a hablar de genocidio y etnocidio, ¿no? De estas
las poblaciones indígenas. Vamos a tener la subordinación de las poblaciones que sobrevivieron, la expropiación de sus tierras y de sus recursos, con lo que eso significa en cuanto a la consecuente pérdida de sus condiciones y capacidades de subsistencia, ¿sí? O sea, pierden los recursos, pierden las posibilidades de reproducir sus condiciones de subsistencia y sus prácticas de subsistencia o sea, el caso de poblaciones nómades, ¿no? Que circulan en un territorio más o menos extenso, bueno, dejan de poder hacerlo y quedan reducidas mayormente a espacios muy pequeños, donde además son perseguidas, acosadas, hostilizadas, etcétera, etcétera. Además de discriminadas y estigmatizadas, ¿no? Porque eso también al día de hoy. Entonces, durante el siglo XX, las políticas estatales van a buscar del mismo modo eliminar, tal vez ya no directamente, pero sí indirectamente, desentendiéndose totalmente de estas poblaciones y dejándolas libradas a las situaciones contextuales de cada lugar, donde ustedes pueden ver cómo se fue expresando en los diferentes territorios el hostigamiento de estas poblaciones y que tendía, y con la ausencia de la protección estatal que tendía a su eliminación, también el silenciamiento y la asimilación, ¿no? O sea, lo que se buscó, y eso la escuela pública también era uno de sus objetivos, era asimilarlas, integrarlas a la sociedad, integrarlas al capitalismo, integrarlas a las sociedades locales, y eso significaba que abandonaran todas sus costumbres culturales, que abandonaran su lengua y que aprendieran todo lo que hacía ser un buen ciudadano, ¿no? O sea, tenían que ir a la escuela y aprender algún oficio, o aprender que les permitiera integrarse en las tareas del sistema capitalista, y que dentro de las sociedades locales significaba ser trabajadores explotados y oprimidos en peores condiciones que cualquier otro trabajador. Y por otra parte se produce su invisibilización pública. Acá me falta una E. Se produce su invisibilización pública. Esto significa que estas poblaciones van a ser poblaciones no solamente negadas, sino ignoradas, ¿no? Ocultadas, sin reconocimiento de ninguna demanda. Con la reapertura de la democracia en 1983, ahí vamos a ver que confluye en un escenario que se torna propicio, confluyen el desarrollo de activismo indígena con un proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de reformas legales en consonancia a nivel nacional, que van a estar en sintonía con un proceso a nivel mundial de reconocimiento de la diversidad cultural y de los derechos de los pueblos preexistentes. Y también vamos a ver la organización ya más de forma más desarrollada de los pueblos indígenas dentro del país. En 1994, la reforma de la Constitución Argentina de 1994 les va a dar el reconocimiento pleno de sus derechos como pueblos preexistentes, el respeto a su identidad, el derecho a una educación bilingüe intercultural, la posesión y propiedad de sus tierras, además del reconocimiento de las personerías jurídicas de sus comunidades, el derecho a participar de la gestión de sus recursos naturales, entre otros. También nuestra legislación va a reconocer, a partir de entonces, ¿no? Va a reconocer tratados internacionales sobre derechos indígenas y tratados internacionales también referidos a la diversidad cultural y a las políticas de diversidad cultural que se estaban desarrollando, multiculturalismo muy fuerte, que eso ya lo vimos, en sintonía con cambios regionales y globales, ¿no? Donde se visibiliza y se valora la diversidad cultural.
Entonces, nosotros vamos a ver, y eso ya a fines del siglo XX y principios de este siglo, vamos a ver procesos de emergencia étnica, de desarrollo, de afirmación identitaria y de revitalización sociocultural de los pueblos indígenas. Y también esto a partir de los conflictos territoriales, porque el despojo continuó. ¿Sí? El despojo de sus tierras, de sus territorios, va a continuar generado por la expansión sojera, por la expansión, por las iniciativas hidrocarburíferas, por las mineras, por las iniciativas inmobiliarias, turísticas, y esto fundamentalmente por la no aplicación de las leyes que tienen que ver con el no cumplimiento de las leyes que protegen sus derechos sobre el territorio y los recursos, ¿sí? No en todos los casos, pero esto lamentablemente continúa sucediendo. Ahora vamos a pasar a los inmigrantes limítrofes y regionales. ¿Qué pasó con esto? Nosotros veíamos, por un lado, unos inmigrantes europeos blancos súper valorados, ¿no? Y por otra parte, inmigrantes limítrofes y regionales negados, invisibilizados, como que eso, ¿no? Población indeseada, ¿no? Vista como población indeseada en gran parte del siglo XX dentro de este imaginario, imaginario hegemónico de la identidad argentina, donde la población es homogénea, europea y blanca. Entonces, a pesar de que esta inmigración, y ustedes seguramente lo van a ver en el texto y lo escucharon o lo van a escuchar a Alejandro Grimson, la inmigración siempre se mantuvo en niveles muy, muy bajos, la inmigración limítrofe, y de países limítrofes, de Paraguay, de Bolivia, de Chile, niveles muy, muy bajos, porcentajes ínfimos. Siempre existió esta inmigración limítrofe y regional en todo el siglo XX y siempre fue invisibilizada, discriminada y privada de derechos, ¿sí? Hasta 2003, la ley existente, una ley creada en la dictadura, no impedía en gran medida el acceso a la educación y a la salud de los inmigrantes. Nosotros tenemos que durante las décadas de 1930 a 1960 en Argentina se da un proceso a partir del proceso de sustitución de importaciones y también en función de la crisis de las economías regionales vamos a tener por un lado una migración que es del campo a la ciudad, ¿sí? Una migración de población de forma significativa que se muda del campo y se va a la ciudad. Y vamos a tener población limítrofe que va a Buenos Aires, ¿sí? Y esos procesos confluyen y entonces lo que se produce a nivel país y a nivel de la región centro, digamos, y de Buenos Aires, la metrópoli, lo que se produce es una mayor visibilidad de este otro interno, ¿sí? De estas poblaciones que son vistas como los negros, que son vistas como los no argentinos, aunque son, ¿no? Digo por los descendientes, digo por ya quienes tienen la identidad argentina, y ahí Grimson, lo van a escuchar a Grimson decir que, por ejemplo, a los bolivianos, a pesar de que ya son de generaciones de descendientes, se los sigue viendo como bolivianos, ¿no? Y no como argentinos, que sería lo correcto. Bueno, en los 90, esta población de inmigrantes limítrofes y regionales van a sufrir un cambio, ¿sí? Así como vemos que en los 30 y los 60 hay ahí un proceso de visibilización del otro interno, de esta otra población no reconocida, ocultada, negada dentro de este imaginario de la identidad argentina, en los 90 va a haber una nueva visibilización, ya como una hipervisibilización, y va a haber también una emergencia de nuevas xenofobias, especialmente a la comunidad boliviana,
y de discriminación, de prácticas estigmatizantes, incluso desde las políticas y desde los funcionarios en los medios de comunicación. Y en paralelo se van a producir prácticas desde estas poblaciones de autoafirmación sociocultural y de organización étnica, ¿no? Entonces se van a ver fiestas, esto muy claramente, fiestas que recrean prácticas culturales, ferias, ligas de fútbol, organizaciones civiles y federaciones. Y a principios del siglo XXI, eso va a cambiar, ¿sí? Una ley de migraciones de 2003 va a ser muy importante y también va a ser muy importante el cambio de las políticas públicas en cuanto a los lenguajes y prácticas que promueven y los discursos, ¿sí? Ya no vamos a ver funcionarios alegando ideas xenófobas y culpabilizando a la población inmigrante de países limítrofes de las crisis económicas o del desempleo, como había sucedido a fines de los 90, sino que vamos a ver otros discursos, lenguajes y prácticas donde se piensa esta inmigración en términos de fortalecimiento de la región, del Mercosur, en función también de acompañar procesos que se dan a nivel mundial sobre la movilidad y la migración como derecho humano, que se produce, ¿no? Todos estos problemas de movilidad humana a partir de la globalización, que se intensifican muchísimo las migraciones. Entonces, esta legislación busca acompañar esos procesos y los inmigrantes limítrofes son por primera vez interpelados como sujetos de derecho, ¿sí? Entonces, se los reconoce como sujetos de derecho, la ley garantiza acceso a la educación y a la salud, entre otras cosas. Por supuesto que las prácticas discriminatorias continúan, las estigmatizaciones continúan y las leyes y la ley tal vez no se aplique todo lo bien que se debería aplicar. Y, o sea, todavía encontramos prácticas restrictivas, todavía encontramos que hay camino por andar. Y ahora de lo que podemos ver es que estas imágenes de ese imaginario hegemónico de la identidad argentina como compuesta por población europea y blanca y que no reconoce la heterogeneidad de su población, de las manifestaciones socioculturales y la heterogeneidad territorial, se comienzan a resquebrajar y esas imágenes dominantes, ¿no? De barbarie, civilización, el centro como civilización, el resto interior como barbarie, como no argentino. Y entonces hay también un mayor reconocimiento de la diversidad cultural y desde el Estado y sus políticas una búsqueda de reparación de esa negación y marginación de poblaciones, ¿no? En función del reconocimiento social de las diversidades. Emerge esta conciencia a nivel país de vivir en un país más diverso, heterogéneo, y en forma paralela podemos ver que continúa el problema de las desigualdades y los proyectos de vida de estas poblaciones, tanto indígenas como las poblaciones migrantes de los países limítrofes de la región, se desarrollan en condiciones materiales y simbólicas muy desfavorables, de mucha pobreza y en contextos de vulnerabilidad estructural y cultural. Entonces, ¿qué pasa? Esto que estamos viviendo ahora, que tiene que ver con el reconocimiento de que nuestro país es heterogéneo en lo social y en lo cultural, y de las leyes que comienzan a reconocer derechos de una y otra población, se ponen en cuestión, ¿sí? Porque nosotros podemos decir hasta qué punto esta desigualdad no está impugnando su reconocimiento como sujetos de derecho, ¿sí? Por lo que por las condiciones tan desfavorables de vida en las que encontramos a estas poblaciones.
Bueno, dejamos la clase por aquí y seguimos en un próximo video.